¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? Nos encanta preguntar porque somos niños. Preguntamos porque somos niños. Salimos de nuestra cocina y ahora nos vamos hasta las playas de México. ¿Cuál playa les gusta? Ya saben que ahorita solo podemos ir a la playa pues a través de la radio, a través de la imaginación, pero también lo podemos hacer a través de los libros, a través de un video o de una gran conversación. Hoy vamos a tener una gran conversación porque está con nosotros en esta embarcación que se llama Preguntamos porque somos niños, Luis Medrano González. Él pertenece al grupo de Mastozoología Marina del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y Luis desarrolla investigaciones sobre ecología, morfología y genética de los mamíferos marinos. Entonces me parece fantástico que estés aquí, Luis, para que nos platiques de estos majestuosos animales, de las ballenas, y que nos platiques muchísimo de ellos. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a Preguntamos porque somos niños. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes y pues solamente díganme de qué quieren que les hable. Muchas gracias, Luis. Preguntones listos. ¿Quién empieza con sus preguntas? Iker. ¿Qué son las ballenas, mamíferos o peces gigantes? Las ballenas son mamíferos. Mamíferos son aquellos animales que tienen glándulas mamarias. Eso significa la palabra mamífero. Ok. El nombre ballena también deriva de la palabra en latín balena, que significa barba. Y otra cosa que caracteriza a los mamíferos es que tienen pelo. Los cetáceos, como las ballenas, los delfines, ya no tienen pelo en su piel, pero las barbas que tienen las ballenas adentro de su boca, colgando de su paladar, en realidad son derivados del pelo. Es un rasgo que también distingue a las ballenas como mamíferos, ¿no? Las barbas, que son transformaciones del pelo. Las ballenas, como todos los mamíferos, tienen un corazón con 4 cavidades. Un aspecto muy importante también de los mamíferos es que en ellos el orificio genital y el orificio anal están separados. En los vertebrados que no son mamíferos, el orificio genital y el orificio anal desembocan en un solo orificio que se llama cloaca. Tienen 7 vértebras en su cuello, tienen 3 huesos en el oído medio, tienen la mandíbula formada por un solo hueso. Todos esos rasgos hacen que las ballenas se puedan identificar claramente como mamíferos y no como peces. ¡Ay, qué gran diferencia! Ahora que nos los explicas, en verdad que nos queda muy claro que son animales mamíferos. Santiago, tienes otra pregunta para Luis Medrano. ¿Es cierto que las ballenas de bebés toman leche materna igual que los humanos? Sí, es correcto. Un rasgo muy importante de las ballenas que las hace mamíferos terrestres: respiran aire, tienen pulmones. Los peces tienen branquias, respiran a través de ellas. Y las ballenas, como tienen glándulas mamarias, pues entonces también le dan leche a sus bebés. Nada más que fíjense, las ballenas no tienen cachetes como nosotros, tampoco tienen labios como nosotros. Ellas no pueden succionar la leche. Entonces ellos aspiran la leche, su mamá avienta chorros de leche y el bebé los aspira desde el cuello. La leche sale de los pezones, se mezcla un poquitito con el agua y los bebés toman la leche del agua. En realidad la mezcla de la leche con el agua es muy poquita porque la leche de las ballenas es muy rica en grasas. Entonces no se mezcla casi con el agua. Entonces los bebés toman la leche aspirándola del agua. Qué interesante. ¿Alguna otra pregunta? Ale Meixuero. ¿Cuántos años pueden llegar a vivir las ballenas? Wow, esa es una gran pregunta. No se sabe con exactitud. Se puede saber un poco sobre la edad de las ballenas, por ejemplo, en las hembras, porque se pueden ver las marcas que dejan las células huevo que van liberando los ovarios, van dejando marcas en los ovarios, y entonces si uno cuenta esas marcas, ya sabemos que en general es una marca por año. Y también en las ballenas se les acumula grasa en el oído medio,
¿sí? En el tubo de su oído. Ellas no tienen oreja, pero tienen el conducto auditivo. Ahí se les acumula grasa y esa grasa que puede ser como del tamaño de una vela, algo así, muestra capas. Entonces cuando se pueden obtener la grasa del oído medio de las ballenas, se pueden contar las capas y estimar la edad. No se sabe, por muchos años se ha pensado que las ballenas podrían vivir entre 80 y 100 años, pero muy recientemente se descubrió una ballena de una cierta especie, de las llamadas ballenas francas, del género Balena glacialis. Es una ballena franca que vive en el Atlántico Norte. En una de estas ballenas recientemente se encontró un arpón que no se usaba desde hace 200 años, así que se sospechó o se sospecha que estas ballenas podrían vivir hasta 200 años. Un análisis, digamos, del material genético, que tiene una serie de propiedades químicas en las ballenas, también permite estimar que las ballenas francas al menos pueden vivir hasta 200 años. Hay una certeza muy plena al respecto, al menos de esta especie. 200 años. Luis, cuando dices que ustedes les pueden ver las marcas a las mamás y así calcular más o menos a partir de sus partos la edad que pueden tener, tú dices se pueden ver, pero en tu laboratorio no tienes una ballena. ¿Cómo es que ustedes les pueden ver eso? Lo hacían los balleneros. Cuando se cazaban ballenas, comercialmente había científicos a bordo, y en el momento en que se estaban destazando, los científicos obtenían órganos de las ballenas para estudiar. Por ejemplo, se obtenía el estómago para ver el contenido estomacal y ver qué comían. Se obtenían, por ejemplo, los ovarios para saber en qué condición reproductiva estaban, y se examinaba el tamaño de los testículos. La próstata se examinaba, por ejemplo, para saber si eran animales reproductivamente activos. Pero eso se hacía en tiempos de la cacería de ballenas, en donde la Comisión Ballenera Internacional, que se formó en 1946, obligó a todos los balleneros a llevar científicos a bordo y presentar reportes de sus estudios. Nos vamos con Alejandro. Alejandro, te escuchamos. Retomando lo del oído, ¿es cierto que tienen muy bien desarrollado ese sentido del oído, pues? Sí, eso es cierto. Todos los cetáceos, y eso incluye a las ballenas, tienen un oído muy, muy fino. Pueden percibir sonidos a grandes distancias y pueden percibir también en un intervalo de frecuencias muy, muy amplio. Las ballenas en general pueden percibir sonidos de muy baja frecuencia, que eso son sonidos que se propagan grandes distancias, es decir, sonidos más graves de lo que, por ejemplo, podemos percibir nosotros. Entre las cosas más graves que podríamos percibir sería algún zumbido, pero ellas perciben sonidos mucho más graves que no son audibles para nosotros, y esos sonidos, como se propagan grandes distancias, significa para las ballenas que pueden percibir sonidos a grandes distancias. De hecho, se ha identificado sonidos de ballenas azules muy, muy graves que se podrían detectar hasta unos 10,000 kilómetros de distancia, ¿no? Pero también, al menos en las ballenas, se estima que pueden percibir al menos sonidos tan graves tan agudos como los que percibimos los humanos. Algunos cetáceos, como los delfines, perciben sonidos 10 veces más agudos que los de los humanos. ¡Guau! ¡Qué interesante! Otra pregunta, Ale Meixuero, adelante. ¿Qué otro órgano parecido a lo de los seres humanos tienen las ballenas? Pues prácticamente toda la anatomía interior se puede identificar con la anatomía humana. El estómago, por ejemplo, de ellas es similar al de los humanos, excepto que el de las ballenas está dividido en varios cuerpos, como el de las vacas, por ejemplo, ¿no? El cerebro, el encéfalo, el cerebro es parte de lo que va en el encéfalo, también es muy similar entre humanos y ballenas. Tienen, por ejemplo, una parte del cerebro que se llama telencéfalo, que es donde básicamente está la corteza cerebral. Es similar, la anatomía no es exactamente igual, pero sí las ballenas, como los humanos, tienen un gran desarrollo del telencéfalo, es decir, de aquella parte del cerebro donde está la corteza cerebral, y en la cual se supone que integramos los aspectos más importantes de nuestra percepción y de nuestra memoria, incluido cosas como la visión, la audición, ¿sí?
Una diferencia importante es que los cetáceos tienen, y las ballenas, no tienen buena olfacción, pues no pueden olfatear en el mar. Si olfatean en el mar se ahogan, ¿no? Entonces ellos no tienen un buen olfato. Los humanos tampoco tenemos un buen olfato, pero sí tenemos mucho mejor olfato que el de las ballenas. La lengua también es muy similar, las papilas gustativas. El cráneo aparece muy diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos la parte del premaxilar y el maxilar, que son muy chiquititas, muy chiquititos, pero en ellos esos huesos son muy largos, el maxilar y el premaxilar son muy largos y es lo que hace que su rostro sea muy largo y es lo que hace que su orificio nasal esté como hacia atrás. Sin embargo, el patrón de los huesos es muy similar al de los humanos. Tienen lo que se llama una fosa temporal como los humanos. Es decir, el mismo patrón se puede identificar en la anatomía del cráneo de las ballenas y de los humanos. El intestino es muy similar. En realidad, en todos sus órganos se puede identificar la similitud de ballenas y humanos. Eso se sabe desde hace milenios y es lo que ha dado lugar a que en muchas culturas se consideren a las ballenas o a los cetáceos en general como una especie de parientes marinos de los humanos, como ocurre con los maoríes en Nueva Zelanda, o de humanos transformados a seres acuáticos, como ocurría con los antiguos nahuas en México, ¿no? Que ellos pensaban que las ballenas y otros mamíferos acuáticos no eran sino seres humanos transformados a formas acuáticas, ¿no? Como producto de una catástrofe ocasionada por la inundación del mundo, ¿no? Van a seguir las preguntas, pero nos tenemos que ir a un corte, chicos. Nos vamos a un corte en Preguntamos porque somos niños, pero ¿qué creen? Vamos a seguir hablando de las ballenas. Donde menos lo esperes, ahí hay ciencia.